¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos a la conferencia del día de hoy. Agradecemos su espera y su interés por participar en nuestra conferencia del día de hoy titulada La población quiere liberarse absolutamente, un caso de solidaridad sefardí otomana durante las guerras de independencias de Filipinas, a cargo del doctor Jorge Bayona. Antes de comenzar, quisiéramos reiterarles la información que les hemos hecho llegar a sus correos para el desarrollo de la presente conferencia. Les solicitamos, por favor, a quienes nos acompañan desde la sala Zoom, que puedan mantener tanto sus micros como cámaras apagadas durante el desarrollo de la conferencia. De esta manera, mantendremos la mayor conectividad tanto para el conferencista como para los asistentes quienes se encuentran en nuestra sala. De igual manera, les solicitamos que en la medida que ésta se desarrolle, cualquier duda, consulta, pregunta que quisieran hacerle llegar al doctor Bayona, puedan escribirla en este caso por el chat si se encuentran en la conferencia Zoom, que hacia el final de la misma, estas serán eh, presentes para el doctor Bayona. De igual manera, quienes nos acompañan desde nuestras redes sociales, les solicitamos que cualquier duda la puedan escribir en la caja de comentarios, que de igual manera le haremos llegar oportunamente al conferencista. Muy bien, nuevamente agradecerles por su interés y participación en nuestras conferencias que realizamos en el Centro de Estudios Orientales. Para comenzar, quisiera darle la palabra a nuestro director adjunto, al doctor Ricardo Sumalavia, para que nos pueda dar sus palabras. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes ahora. Complacido de poder estar este día acompañado por el profesor Jorge Bayona, ya profesor formado en la Universidad Católica y en otras universidades, un gran, notable especialista. Y por supuesto, siempre bienvenido, como se lo dije hace unos instantes, al Centro de Estudios Orientales. No queremos que se nos escape, queremos que logre difundir, desarrollar, investigar áreas tan específicas que son importantes de poder desarrollar en nuestro país. Por eso me parece que somos afortunados en tener la oportunidad de contar con esta conferencia del profesor Jorge Bayona, con temas que, como acabo de mencionar, merecen una mayor investigación, que estoy seguro que de esta manera se está sembrando para que también jóvenes investigadores pues, se puedan sumar a estos proyectos. Yo quiero darle la bienvenida una vez más al profesor Bayona, a todos quienes nos acompañan aquí en la sesión Zoom, como a las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes. Estoy seguro que vamos a tener un gran aporte en esta oportunidad y luego vendrá, pues como ya se dijo, el momento de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, quisiera poder presentar muy brevemente al doctor Jorge Bayona. El doctor Jorge Bayona tuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Washington, Seattle, donde se especializó en temas del sudeste asiático. Este año se iniciará su beca postdoctoral en el Asia Research Institute de la Universidad Nacional de Singapur. Muy bien, eh, sin nada más que agregar, agradecemos nuevamente y le damos la palabra al doctor Jorge Bayona. Doctor. Muchas gracias, muchas gracias a todos en el Centro de Estudios Orientales, es donde siempre me siento muy bienvenido. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es este trabajo que vengo haciendo desde hace algún tiempo. Es parte de un proyecto más amplio sobre el impacto global de las guerras de independencia filipinas, que está avanzando pues, a paso lento, porque todavía es cuestión de ver qué es lo que sale, para qué es lo que uno consigue financiamiento más adelante. Este es un trabajo que es el resultado de ir avanzando tuve la oportunidad de aprender ladino en la Universidad de Washington, también conocido como judeo español o judesmo. Y fue en el contexto de este curso que empecé a ver fuentes impresas en este idioma.
En el transcurso de esta presentación, voy a leer las citas en ladino, que también servirá para que ustedes puedan ver hasta qué punto el idioma se asemeja. En muchos casos, algunos dicen que hasta suena, se asemeja quizá, no lo sé con certeza, se asemeja quizá más al español hablado en el siglo XV, de lo que se asemeja el español que hablamos, el español moderno que hablamos hoy. En este contexto, las fuentes que he estado revisando han sido las publicaciones periódicas del Imperio Otomano, publicadas en la prensa sefardí en esta lengua. Las publicaciones periódicas son El Tiempo, La Época y La Esperanza, que curiosamente en su título ladino original, escrito en hebreo, se conoce como La Buena Esperanza, pero escrito en romano es solo La Esperanza. Y bueno, ¿cómo fue que terminé, que me llamó la atención esta idea de una solidaridad sefardí del Imperio Otomano respecto de los revolucionarios filipinos que estaban peleando por su independencia? Tanto contra los españoles primero y después contra los estadounidenses. Fue al empezar a ver estas fuentes que me terminé cruzando con este texto, cuyo tono y comentario me resultaba pues extraño, dado que buena parte de las noticias que aparecían en estos periódicos se limitaban a reproducir el telegrama, a simplemente dar la información sin mucho, digamos, las noticias internacionales con relativamente poco comentario. ¿Y qué es lo que vemos acá? Esta es una columna titulada Novedades del Exterior, en donde aparecían estas noticias internacionales. Y como pueden ver, la noticia sobre las Filipinas es el primer tema tratado en esta columna. Y pues dice así: se preocupan mucho en América de la cuestión de las Filipinas. 25,000 americanos fueron enviados a este país por vencer la resistencia de la población decidida a vivir independiente. Esta armada de 25,000 hombres costa muy caro a la América. Pueden hacerse una idea cuando piensan que de la madre patria, quiere decir de San Francisco de California a las Islas Filipinas, hay una distancia de 30 días. ¿Y qué es lo que puede hacer una armada de 25,000, mismo de 100,000 soldados contra una población de 9 a 10 millones que contan las Islas Filipinas? Como los españoles, muy tarde desengañados, los americanos empiezan a entender que los filipinos no son seres de vender o de comprar, como un tiempo ellos vendían y compraban a los negros de África, mas hombres comparables con su inteligencia a sus más cercanos vecinos, los japoneses. Entonces, esto me llamó la atención, la postura que se estaba tomando a favor de estos revolucionarios filipinos, estos comentarios editorializantes de empatía con la causa de los revolucionarios. Esta columna se publicó en el contexto del momento de entreguerras, finalizada ya la guerra hispano-estadounidense y por empezar la guerra filipino-estadounidense. Es más, la fecha es posterior al inicio de la guerra filipino-estadounidense, aunque, claro, las fechas están, bueno, hay factores de distancia involucradas, pero también el calendario. El calendario que se usaba en el Imperio Otomano no calza con exactitud con el que se usaba en ese momento en Europa Occidental. Entonces, bueno, ya que estamos hablando mucho de estas, buena parte de lo que me interesa en este contexto es el uso del idioma, de este idioma
de este idioma español, de ladino, del judesmo, creo que quizá sea pertinente hacer una breve revisión de de cuál es el contexto de esta lengua. Como se les ha señalado antes, yo soy un especialista del sudeste asiático, me especializo sobre todo en Filipinas, en Indonesia. El Imperio Otomano no es mi área de especialidad, la historia judaica tampoco lo es. Mucho de lo que les voy a comentar ahora muy brevemente se lo debo al profesor David Bones, que fue quien enseñó el curso de ladino. Bueno, ¿y cuál es la trayectoria de este idioma? Pues, como seguramente todos ustedes saben, la España medieval contaba con una comunidad judía muy importante, muy vibrante, y que esta comunidad hablaba, pues, hablaba varios idiomas, pero entre ellos estaba el español. Y el español lo escribían en alfabeto, en escritura hebraica, en hebreo. Como también hay español, en la España medieval hay español escrito, hay castellano o romance, en términos más generales, romance escrito tanto en letras romanas como en letras hebreas, como en escritura árabe. Ese mismo idioma, solo escrito con diferentes sistemas de escritura. Pues, y también, como ustedes saben, se dio la expulsión de 1492, mediante la cual los judíos, a los judíos españoles se les puso en la disyuntiva de o convertirse al cristianismo para permanecer en España o irse de la España recientemente unificada bajo, claro, este es el contexto de la destrucción del último reino musulmán en la península, y pues parte de este impulso de pues homogenización y de cristianización. Y bueno, no sé, en mi experiencia en lo que es historia, como que, claro, visto como 1492, por supuesto, es visto como un acontecimiento de importancia mayúscula, pero el destino de los judíos expulsados como que queda en la nebulosa. Pero en efecto lo que ocurrió con aquellos que decidieron alejarse del Imperio Español para mantener su fe judía, muchos de ellos terminaron en el Imperio Otomano, donde se les dio la bienvenida. Y pues en este contexto, claro, y se les permitió mantener su religión, mantener incluso su autonomía como comunidad religiosa, como un milet dentro del Imperio Otomano, ¿no? Y claro, cada milet, entre los cuales están los cristianos, los judíos, los armenios, etcétera, tienen sus propias autoridades, de cierto modo son una comunidad legal más o menos autónoma. Y dentro del imperio, y buena parte de la razón por la cual fueron asimilados al Imperio Otomano fue porque se les vio como una comunidad que tenía habilidades que podrían servir al imperio. Por ejemplo, la imprenta. La imprenta es algo que eventualmente fueron esta población judía la que introdujo al imperio, y que pues lo hicieron en letras hebraicas. Y pues a lo largo de la existencia de la comunidad judía en el Imperio Otomano, claro, tuvieron una vida cultural, una vida bastante rica, publicaron numerosos textos en letras hebraicas, pero escritas en lo que ellos seguían entendiendo como español. Lo que tenemos acá es un texto de 1564, Regimiento de la Vida, claro, claro, que es un texto pues que está escrito en ladino, publicado en Salónica. Bueno, y esta comunidad se mantuvo existiendo. Eventualmente Salónica se volvió una de las principales ciudades para la comunidad judía, en donde pues creo que los judíos, incluso ladinohablantes, eran más de la mitad de la población.
pero esta comunidad encontró fue destruida en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, en la Shoah, en el Holocausto, y hoy en día son menos de 300.000 hablantes de ladino. Prácticamente, según tengo entendido, prácticamente ninguno como hablante monolingüe de ladino, o hablante, claro, solamente, claro, que haya crecido hablando ladino exclusivamente. Y muchos estimados van bastante por debajo de esos 300.000. Lo que lo que me resulta a mí de interés es cómo durante mucho tiempo siguieron entendiéndose, incluso ya en el siglo XX, como hablantes de español, de un español propio, pero un español de todas maneras. En esta columna editorial de la revista La Época, está titulado pues La lengua española, y dice esto: de tiempo en tiempo, la cuestión de nuestro idioma judeo-español es solivantada en los jornales israelitos del Oriente, sin que nunca pero se tome una decisión definitiva sobre su modificación. La semana pasada me topé en compañía de algunos viejos judíos mientras ellos me daban un jornal local. Creed vos, lectores, que en cada palabra ellos no quitaban de la boca que caframientos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? ¿Qué franceses somos nosotros? Que nos hablen en la lengua de nuestros padres, decían todos en una. Y bien, visto todo esto, visto sobre todo los inconvenientes para los lectores y la dificultad de escribir para los escribidores, ¿cuál lo hay de hacer para traer un remedio eficaz y torable? Organizar, cierto, la lengua española. Para arribar a esto no hay, según mi humilde parecer, que una sola solución. Es menester que aquellos que se ocupan del bien público, quiere hablar de aquellos que escriben en los jornales, se ayunten en una sujeta literaria, en un club por la refundación de nuestro idioma. Y entonces la fuerza del uno ayuntada al del otro se parvendrá, puede ser, a cariar algo de provechoso en los intereses de los meldadores y de los gaceteros ellos mismos. Meldar es el verbo para leer. ¿Qué iba a decir? Claro, entonces estamos en un contexto interesante además porque en las partes que he tenido que dividir de la columna se comenta cómo los escritores, los periodistas que escriben en ladino en 1900 se tienen que enfrentar a situaciones que no existían en 1492, que es el español que ellos se llevaron al imperio otomano. Y entonces toman prestados términos, palabras, verbos, sustantivos de lenguas de Europa Occidental, más lo que me resulta más curioso, es que muchas veces no toman préstamos del español de España, sino toman prestados términos del italiano o del francés, sobre todo del francés, a tal punto que el agradecimiento tradicional en ladino es merci mucho. Se puede decir muchas gracias también, pero claro, se van asimilando estos términos al ladino. Pero bueno, entonces ese es el contexto sefardí, el contexto ladino en el Imperio Otomano. De ahí cabe hacer una muy breve también reseña de lo que estaba pasando en Filipinas en este contexto de sus guerras de independencia. Hacia fines del siglo XIX, Filipinas ya estaba pasando por significativos cambios sociales. Se había formado una élite llamados los ilustrados, que eran en buena medida, muchos eran mestizos, y sobre todo mestizos de filipino con chino, ese tipo de mezcla. La población blanca en Filipinas siempre fue mucho menor de lo que fue en las Américas, y y en ese sentido el contingente de mestizos de blanco con local fue mucho más reducido. Estos ilustrados hablaban español, naturalmente, tenían esa educación que, claro,
Otra cuestión más que siempre tomar en cuenta es que el español en Filipinas durante el periodo del colonialismo español siempre fue usado por una minoría muy pequeña de la población, entre los cuales estaban pues estos ilustrados, un conjunto de jóvenes que se consideraba a sí mismos educados, habían ido a estudiar a España, algunos a otras partes de Europa, y como tales se consideraban a sí mismos, se autodenominaban los ilustrados. Eh, la, el impulso inicial de este grupo era pues tratar de volverse ciudadanos españoles, que los filipinos, que los habitantes de las Filipinas se volvieran ciudadanos españoles de pleno derecho. Y en ese sentido iniciaron lo que es conocido como un movimiento de propaganda, que viajaban a España, vivían en España y diseminaban periódicos, un periódico muy famoso llamado La Solidaridad, en donde se abogaba por la transformación de Filipinas de colonia a provincia de ultramar de España. Algunos de los representantes principales de este movimiento son el famoso José Rizal, que tiene un monumento en La Molina, Marcelino del Pilar, Mariano Ponce. José Rizal publicó unas novelas muy famosas en donde criticaba el sistema colonial español y abogaba por su reforma. Este movimiento fracasó, nunca tuvo un impacto, no logró convencer a las autoridades españolas de que era necesario convertir a Filipinas en una provincia de ultramar. Y eso llevó pues a la radicalización de algunos de ellos, incluido José Rizal, que empezó a pensar ya en términos de una independencia o de alternativas. Pero quien terminaría llevando este impulso ya por cambiar por completo el sistema colonial sería Andrés Bonifacio, el fundador del Katipunan. Aparece en esa imagen superior, esa es una imagen moderna de Bonifacio liderando a los revolucionarios del Katipunan, que buscaban abolir el sistema colonial español en una revolución anticolonial. Ahora, Bonifacio en sí era alguien de la clase, mientras que Rizal, Marcelino del Pilar, Mariano Ponce, todos esos ilustrados eran de la clase, de la élite económica y social del país. Andrés Bonifacio más bien pertenecía a una clase media-baja, su español era más o menos, era sobre todo un hablante del tagalo, y bueno, pues dio inicio a la revolución, puso bajo sitio a Manila, se inició la lucha armada contra el colonialismo español, pero bueno, no logró conquistar Manila y eventualmente se vio enfrentado con luchas interiores al interior del movimiento revolucionario, liderado sobre todo por Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo fue un miembro más bien de la clase alta, pero no un ilustrado, no pertenecía a esta élite de los José Rizal, Marcelino de Pilar, etcétera, sino una élite más provincial. Su español también era más o menos, no había estudiado en el extranjero, pero sí pertenecía a una clase adinerada de la provincia, de Cavite. Y pues eventualmente eso llevó a un conflicto entre ambos que resultó en la muerte de Andrés Bonifacio y pues Emilio Aguinaldo asumió el liderazgo del movimiento anticolonial. Este movimiento armado, esta lucha armada terminó pues perdiendo y firmaron un armisticio con el gobierno español, mediante el cual Emilio Aguinaldo y el liderazgo de la revolución terminaron exiliados en Hong Kong. Pero en realidad otros líderes de la resistencia antiespañola siguieron luchando. Ahora, esta revolución de 1896 terminó ya juntándose con otros acontecimientos mayores que ocurrieron en Filipinas. La primera, la guerra hispano-estadounidense, parte de ese conflicto entre España y Estados Unidos, que se peleó en Cuba, Puerto Rico, pero también en Filipinas, que involucró pues el retorno de Aguinaldo a Filipinas con apoyo estadounidense y con la derrota de las fuerzas españolas restantes en tierra por las fuerzas de Aguinaldo, de los filipinos.
mientras que en el mar fueron los estadounidenses quienes acabaron con la flota española. Pero acá es donde también se ve un elemento complicado, que es la captura de Manila misma, en la cual los españoles negociaron directamente con los estadounidenses para armar un combate principalmente simulado, en el cual Manila terminó en manos estadounidenses y se bloqueó la entrada de los revolucionarios filipinos bajo el mando de Emilio Aguinaldo. Esto, y bueno, como se sabe también, España terminó cediéndole sus derechos en Filipinas a Estados Unidos, y Estados Unidos terminó decidiendo, el liderazgo político de Estados Unidos terminó decidiendo anexar Filipinas como colonia, y eso desembocó en la guerra filipino-estadounidense que empezó en 1899 y duró oficialmente hasta 1902, pero siguió habiendo combates hasta 1910 o por ahí. En cualquier caso, claro, este es un contexto en el cual los filipinos lograron proclamaron su independencia, lograron armar una república, y todo esto en español también. Entonces estamos viendo una solidaridad entre comunidades hispanohablantes, a pesar de que están hablando españoles muy distintos. Como podrán ver en este pasaje, en la apertura de la proclamación de independencia de Filipinas, el español que estaban usando la élite filipina a fines del siglo XIX, pues el español no es particularmente diferente del español que se utilizaba en Perú o en España en esta misma época. Arman también su constitución en un español impecable, y pues forman su república, que fue destruida por los estadounidenses, la República de Malolos, que pues me hace recordar mucho a la República Aristocrática Peruana, ¿no? Gente de clase muy alta, todos enfocados en sus fracs y sus sombreros de copa, en fin. Bueno, ya entrando entonces, ¿cuál podría ser la relación entre esta comunidad sefardí del Imperio Otomano con los revolucionarios filipinos? En realidad, las conexiones entre estas dos comunidades no parecen existir. Las conexiones entre el Imperio Otomano y Filipinas se enfocan sobre todo en solidaridades panislámicas, el Imperio Otomano todavía como, digamos, el califato, y pues el apoyo moral turco que buscaban los sultanatos del sur de Filipinas, los sultanatos islámicos del sur de Filipinas, que nunca fueron conquistados efectivamente por los españoles. Pero entre los judíos del Imperio Otomano y la élite filipina católica de Filipinas, no parece haber habido mayor conexión. Había una comunidad judía minúscula en Filipinas, que en realidad, por una pequeña nota que aparece en la época, parece haberse solidarizado, sobre todo, más que nada con los europeos que con los revolucionarios filipinos. Entonces, en esta presentación, lo que quiero enfatizar es que entonces esta solidaridad se debería sobre todo a la personalidad del editor de uno de estos periódicos, que a una cuestión ya de comunidades enteras. Que claro, siendo David Fresco el editor de este periódico, El Tiempo, y siendo El Tiempo el principal periódico publicado en Constantinopla, en ladino, es posible que haya tenido pues un efecto sobre la comunidad, pero mucho se puede atribuir a la personalidad de este individuo. Una de las primeras cosas que uno se puede preguntar respecto de esto es si la solidaridad judía con los revolucionarios filipinos se podría deber a una animosidad antihispánica, no resultado de la expulsión de 1492. Sin embargo, esto no se ve tan claramente. Buena parte de la cobertura en estos tres periódicos en lengua ladina, El Tiempo de Constantinopla, La Época de Salónica y La Esperanza de Esmirna, más bien las noticias son desde la perspectiva de los españoles. Cuando a los españoles les va bien, dicen, buenas noticias de Filipinas, ese tipo de, o sea, la perspectiva es la de los españoles. Incluso en El Tiempo, que es el periódico central que estamos estudiando, como se ve ahí, ya iniciada la Revolución Filipina,
Las novedades de las islas Filipinas son favorables. Eso dice con B chica. Las tropas españoles tuvieron muchas victorias. Es verdad que no pueden considerar la guerra como escapada, pero es permitido de esperar que hasta poco tiempo la revolta de las islas Filipinas será enteramente atabafada. O la esperanza de Esmirna, las tropas españolas tuvieron importantes victorias en las islas Filipinas. Entonces, sí, o sea, en realidad ahí en ese tipo de contexto no hay un inmediato schadenfreude, no hay un inmediato goce por las dificultades a las que se estaba enfrentando España en este contexto. No hay ninguna referencia a 1492. Digamos, eso ya para esta comunidad parece haber quedado en el pasado. No hay recriminaciones por los acontecimientos de hacía varios siglos. Es más, en el contexto de la guerra ya hispano-estadounidense, David Fresco en el tiempo hasta toma una perspectiva favorable, ya explícitamente favorable a España, diciendo: nosotros creemos ser más sinceros amigos de la España, en diciéndole que la sola cosa que ella tiene que hacer es de negociar la paz sin perder una hora. Y esto lo escribió en el contexto de la derrota completa de la Armada Española en la Batalla de Santiago de Cuba, en que fue absolutamente destruida por la flota estadounidense. Entonces dice, ya, ok, es momento de firmar la paz, y se posiciona a sí mismo como un amigo de España. No hay, no hay en el texto mayores señales no hay señales, no hay indicios de que apoyen a los filipinos como resultado de un odio ancestral hacia la España que los expulsó. Ahora, lo que sí es interesante es cómo David Fresco y su periódico El Tiempo empezaron a diverger de los otros periódicos en lengua ladina. A lo largo de toda la Revolución Filipina, y de la guerra hispano-estadounidense y de la guerra filipino-estadounidense, la época principal, La Esperanza todavía lo estoy trabajando. Este es un trabajo, este es un work in progress, ¿no? Este es un proyecto que sigo avanzando. Pero en la época se nota claramente la diferencia que hay con el tiempo. En la época la cobertura es muy limitada, y las pocas veces que aparecen noticias de las Filipinas es decir, bueno, los españoles les acaban de ganar a los indígenas en otra batalla. Es siempre una cosa muy limitada, sin mucho comentario y sin ninguna señal de empatía con el pueblo colonizado. Mientras que el tiempo empezó a ya diverger en ese sentido. Ya en marzo de 1897, durante la Revolución Filipina, Katipunan, etc., dice: en las islas Filipinas también las cosas no caminan al grado de los españoles. La población quiere absolutamente sacudirse del yugo español. Es decir, a diferencia de los otros periódicos o de la cobertura del tiempo inicial de la guerra, ya los filipinos empiezan a aparecer como personas que tienen una motivación. Los otros periódicos son simplemente, son revoltados indígenas, ¿no? O sea, no se explica qué es lo que quieren, se les presenta simplemente como gente violenta, sin mayor dirección. Pero ya el tiempo estaba dirigiéndose en otra dirección. Ya durante la guerra hispano-estadounidense, el tiempo comenta: desde unos cuantos días, la situación de las islas Filipinas devino muy grave por los españoles. La población de casi todas las islas se revolta contra la España. Es Aguinaldo, que en realidad se refiere a Aguinaldo, el capo de los revoltados que tendría rehuido a hacer este solevantamiento. Manila, la capital de las islas Filipinas, sería entornada por los revoltados. Un año después, al siguiente año, hasta se está refiriendo a Aguinaldo como el célebre capo
aguinaldo. Y esto me parece también interesante porque, claro, o sea, ya empiezan a aparecer figuras en el bando filipino. Dejan de ser una masa informe y homogénea de indígenas, amorfa y sin motivación, sino que ya en las páginas de El Tiempo se perfilan como un grupo de gente que tiene una motivación clara, la independencia, y que tienen líderes específicos. Y el hecho de que Fresco se refiriera a Aguinaldo como el célebre capo Aguinaldo también me dice mucho, porque cuando habla de los otros personajes involucrados en esta guerra, en la guerra hispano-estadounidense o después en la guerra hispano-filipina, los términos que usa son, o simplemente dice el general Otis, el presidente McKinley, el almirante Cervera, pero no a veces los caracteriza como muy enérgico, muy enérgico, ese tipo de cosas, pero no les da un adjetivo como célebre. El único otro contexto en que veo que se refiere a alguien en este contexto de estas guerras como célebre es para también los líderes de la Revolución Cubana. Es decir, se ve que en el uso del idioma, se ve que está tomando partido por los revolucionarios. O sea, es neutral con los generales, con los líderes de las fuerzas imperiales, pero a los revolucionarios sí se refiere con este tipo de palabras, célebre. Ya. Otra cuestión, entonces, bueno, y esos son del contexto de la guerra hispano-estadounidense, pero ya en este contexto hay un momento entre el fin de la guerra hispano-estadounidense y el inicio de la guerra filipino-estadounidense, en donde las Filipinas aparecen prácticamente en todos los números del Tiempo, cosa que no se nota en la época. En la época, la época en efecto le da mucha cobertura a la guerra hispano-estadounidense, pero al lado filipino relativamente poco, y cuando se acaba la guerra, básicamente desaparecen sus páginas. Pero David Fresco de El Tiempo sí le dedica mucha más atención a la situación, a la crisis en las Filipinas, porque este es un contexto en el cual nadie tenía muy claro qué es lo que iba a pasar con las Filipinas, ni siquiera los filipinos mismos. David Fresco comenta los resentidos que se sentían los filipinos por el hecho de que no habían sido invitados a la mesa de negociaciones que le puso fin a la guerra hispano-estadounidense. Entonces hay esa empatía por esa causa independentista que no se ve en los otros periódicos. Y entonces, en este momento de crisis, de standoff, en que no se sabía qué es lo que iba a pasar, hay varias columnas de David Fresco que tratan sobre este tema. 13 de enero de 1899, refiriéndose a las palabras del ex primer ministro español, Práxedes Sagasta, y lo cita, dice: España, dicho él, tomará su venganza sobre la América con las islas Filipinas. Esta predicción se realiza. Los revoltados de estas islas dan y darán ainda mucho hilo a torcer a los americanos. Ellos no quieren ser sometidos a ninguna dominación, mismo dominación americana, y desean la independencia completa, o podría ser cumplida, no sé. En la escritura hebrea del ladino, en esta época, se usaba el mismo símbolo para O y U, y el mismo símbolo para I y E. Y entonces uno simplemente tiene que saber cuál de las dos corresponde a una palabra concreta, y ocurren situaciones en las cuales pues uno no termina de saber si es completa, es decir, completa o cumplida. En fin, el gobierno de Washington les promete una administración muy liberal, casi una autonomía. Ellos refusan categóricamente y toman las armas por sostener sus pretensiones. Entonces, claro, está endosando este mensaje, ¿no? Que los filipinos están en condiciones de hacerle la vida difícil a los estadounidenses,
y que están muy dispuestos a pelear, a sostenerse en su búsqueda de la independencia. Recordemos además que en este contexto los filipinos ya declararon su independencia, ya han declarado la República de Filipinas, con su capital temporal en Malolos, por eso es conocido históricamente como la República de Malolos. Y bueno, están ya tratando de formar su gobierno propio. Otra cosa que encuentro interesante del tiempo en este contexto es cómo subvierte la narrativa tradicional del colonialismo europeo, eurodescendiente en el mundo, en el cual se solía representar a los hombres blancos como pues masculinos, fuertes, decididos, valientes, que se podían enfrentar a cualquier peligro, mientras que son los colonizados, los pueblos indígenas de alrededor del mundo, los cuales son tímidos, frágiles, temerosos, pero David Fresco le da vuelta a ese tipo de tropo en este tipo de columnas, diciendo el 23 de enero, los filipinos armados, soto el comandamiento del capo Aguinaldo, son en número de 40,000. Los americanos no están teniendo el coraje de desembarcar en Iloilo, un puerto de las Filipinas centrales. Los filipinos declararon que al primer ataque de los americanos, ellos quemarán la ciudad. Las tropas americanas están despacenciadas. Ellas restan a bordo de los vapores transporto viendo de enfrente la tierra sin poder desembarcar. Entonces, claro, es una subversión interesante en donde son los pueblos indígenas, los así decididos a luchar, y los blancos, los tímidos y temerosos. Entonces, hay mucha expectativa por parte de Franco en estas columnas y otras más, en donde se ve entusiasmado por la posibilidad de que los revolucionarios filipinos obtengan finalmente su independencia y se resistan a los intentos estadounidenses de someterlos. Pero esto termina mal. Como ustedes imaginarán, como sabrán, las hostilidades terminan abriéndose entre filipinos y estadounidenses y las fuerzas militares filipinas colapsan rápidamente en la fase de guerra convencional. Ya la guerra de guerrillas es otra cuestión, pero digamos, en esa primera fase de guerra, el colapso es muy rápido. Y se puede ver de cierto modo el impacto que tiene esta noticia sobre Fresco, que claro, se había entusiasmado mucho con esta idea de los filipinos que estaban por alcanzar su independencia, en la manera en cómo es cubierta esta noticia. La batalla de Manila, de febrero de 1899, aparece sobre todo como algo que ya ocurrió. No describe la batalla, sino de cierto modo es un corte, ¿no? Es simplemente se ve el resultado de la batalla, ya no se habla de la batalla misma. Y así es como se presenta la batalla de Manila. El general Otis telegrafía de Manila que la situación es muy satisfactoria y que no existe ninguna razón por inquietarse. El calmo reina en la ciudad y los derredores. Día de Al-Had, todos los ataques de los revoltados fueron repudiados. Las tropas americanas se apoderaron de las fortificaciones de los revoltados. El resultado total del combate es enteramente favorable a las armas americanas. ¿Cómo se llama? Claro, esta es la primera exposición de los lectores de El Tiempo a la batalla de Manila. No se enteraron que había batalla y más bien la primera noticia que les llega es, bueno, la batalla ya fue, todo está bajo control, ¿no? Es un cambio súbito de tono. David Fresco está, pues, de cierto modo, choqueado, impactado por el resultado de la batalla. Es recién después en que ya como que se retoma las descripciones de los encuentros militares.
pero también con ya un tono de cierta decepción, de cierta desesperanza. La caída de Iloílo empieza así. Según era esperado, la ciudad de Iloílo en las Islas Filipinas no pudo resistir a las fuerzas americanas. La semana pasada anunciábamos que el comandante de las tropas americanas había aderezado un ultimátum a los filipinos invitándolos a entregar la ciudad de Iloílo. Los revoltados se metieron a enfortecer sus posiciones. Claro, esa frase, según era esperado, ¿no? O sea, como que ya, o sea, nadie esperaba que los filipinos pudieran resistir a los estadounidenses, pero semanas atrás él sí se mostraba entusiasmado por esa idea. Entonces el tono cambió súbitamente viendo esta situación. Y de ahí en adelante la cobertura se vuelve mucho más esporádica. De un tema que había aparecido en casi todos los números durante enero y febrero, pasa a ser un tema que aparece muy de vez en cuando. Y es cierto que Fresco todavía metía comentarios aquí y allá diciendo que los filipinos están dispuestos a pelear hasta la última gota de sangre, que los filipinos todavía ofrecerán mucha resistencia, pero de todas maneras el impulso, ese entusiasmo terminó desapareciendo. Ahora, como les decía, todo esto se puede atribuir sobre todo a la personalidad de David Fresco en este contexto. David Fresco, como uno de los muchos personajes importantes de la comunidad sefardí, ladinohablante del Imperio Otomano, tenía una reputación como personaje muy crítico a las injusticias de su tiempo. Se enfrentó con el gran rabino de Constantinopla, se refirió a las políticas realizadas por el gran rabinado como tiránicas, como que y que son abusivas con los pobres, que abusan de los pobres. Y bueno, se está enfrentando a las autoridades religiosas máximas de su comunidad, de su milet, al punto que fue excomulgado por las autoridades religiosas. Y fue alguien que sostuvo siempre polémicas con los editores de otros periódicos respecto de temas que le parecían, pues, de injusticia social y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces esa es la mentalidad de David Fresco, y entonces es eso a lo que se puede atribuir estas manifestaciones de solidaridad en las páginas de su diario, y que el caso de los otros periódicos, La Época y La Esperanza, nos muestran por qué es que, o sea, sirven digamos, de un nivel de base para ver cómo es que en general esta guerra es cubierta, y que nos permite el contraste con lo que hace David Fresco, como alguien que tiene una empatía mucho mayor con los revolucionarios filipinos, alguien que está siempre en búsqueda que estaba siempre en búsqueda de tomar la causa de los indefensos. Dentro de la comunidad judía se puede ver cómo eso lo transfirió también a esta población colonizada en el otro lado del mundo. Una cosa que he estado notando en varias de mis transcripciones, bueno, como colofón nada más, he notado que en mis transcripciones el PowerPoint me ha jugado malas pasadas y ha corregido, entre comillas, varias cosas que estaban bien escritas en ladino y las ha pasado a español moderno, ¿no? Entonces hay algunas cosas ahí que no, que están mal. Pero bueno, eso ya, mis disculpas por eso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bayona. Muy bien, entonces ahora, bueno, se hacen llegar los aplausos del público. Agradecemos por su conferencia el día de hoy. Ahora vamos a pasar brevemente al bloque de preguntas. Invitamos a quienes se encuentran en la sala Zoom que puedan formar sus preguntas. Tenemos preguntas del Facebook, así que vamos a comenzar en el orden que nos han hecho llegar. Bueno, nos escribe Gerardo de Paraguay, nos comenta lo siguiente. Dice, muchas gracias al doctor Bayona, interesante conferencia. Mi pregunta es sobre el uso del ladino como lengua para enviar comunicaciones oficiales. Por ejemplo, acá en la guerra de la Triple Alianza, la información secreta de guerra era enviada en guaraní para que los brasileños y uruguayos no entendieran. En el caso de la guerra de independencia en Filipinas, ¿hubo algún idioma que tuviera un uso similar?
Esa es una buena pregunta. No sabría en este momento contestarla. Es cierto que bajo el régimen español, muchas veces la presunción era que, o sea, buena parte de la colonización la llevan a cabo frailes, y frailes que aprendían las lenguas indígenas de las Filipinas, para poder hacer la confesión y ese tipo de cosas. Es más, la revolución de Bonifacio, la de Katipunan, se tuvo que iniciar precipitadamente porque alguno de los implicados lo confesó, o sea, lo delató en una confesión, que el cura después le pasó a las autoridades y, ¿cómo se llama? Y bueno, así fue que se supo, entonces tuvieron que adelantar los planes. La confesión probablemente se realizó en Tagalog. Ahora, los soldados españoles probablemente no hablaban lenguas, muchos probablemente no hablaban lenguas filipinas, y pues eso les complicaba. Y claro, los estadounidenses definitivamente no hablaban ninguna lengua filipina, y pues eso lo pueden haber utilizado los filipinos a favor de ellos. Pero también es cierto que si bien mucha de la élite filipina hablaba español, entonces podían entender lo que podrían estar diciendo los españoles entre sí. En el caso de la guerra contra Estados Unidos, el uso del inglés era extremadamente limitado, entonces ahí más bien, digamos que se cancelan mutuamente. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasemos a una pregunta que nos han formulado desde el Zoom. Esta es Rodrigo Valencia, le pregunta lo siguiente. Sobre esta comunidad de ladinos en el Imperio Otomano, ¿conoce su destino luego de la disolución del Imperio Otomano? ¿Y tenía algún nexo o conocimiento sobre la comunidad criptojudía en Hispanoamérica? Los ladinos del Imperio Otomano se fueron asimilando al imperio, especialmente después de la Revolución de los Jóvenes Turcos, en que sigue habiendo prensa en ladino, pero se empieza a imprimir en alfabeto, o sea, así como el Imperio Otomano, o sea, como la República de Turquía ya en ese momento se pasa al alfabeto romano, la publicación en ladino también se pasa al alfabeto romano, pero siguiendo la grafotáctica del turco, ¿no? Entonces es interesante, o sea, digamos, la transcripción moderna actual del ladino es diferente de cómo se escribía ladino en letras romanas en, digamos, la década de 1920. Entonces es interesante ver esos contrastes. Eh, Ahora, entre la Segunda Guerra Mundial, entre el Imperio Otomano, etcétera, muchos terminan yéndose a lo que es hoy Israel, ¿no? Entonces, la comunidad ladinohablante se reduce mucho en el Imperio Otomano. Ahora, si tenían algún nexo o conocimiento de la comunidad criptojudía en Hispanoamérica, no lo sé. Yo tengo la impresión de que la comunidad ladinohablante en el Imperio Otomano, o sea, el mismo hecho de que es recién, según tengo entendido, es recién en el siglo XX que se dan cuenta de que lo que están hablando ellos ya no es español, de que es en realidad ya una lengua distinta. Entonces, eso me sugiere que tampoco tenían conexión, o sea, si no tenían conexión ni con España, que está ahí al costado, en el Mediterráneo, me sugiere que tenían menos conexión con la población criptojudía en Hispanoamérica. Muchísimas gracias, doctor. Ahora pasemos a otra pregunta de nuestro Facebook. En este caso, Mario, desde el Perú, nos pregunta lo siguiente. Bueno, gracias por la conferencia, súper interesante los puntos tratados. Mi pregunta es sobre lo mencionado sobre los sultanatos localizados en el sur de Filipinas. ¿Cuál fue su participación en la guerra de independencia? ¿Jugaron un papel importante en la independencia de las islas? Los sultanatos del sur aprovecharon la guerra de independencia para expulsar algunas guarniciones españolas que estaban ahí, o las guarniciones españolas también se retiran hacia el norte para pelear contra los tagalos de la isla de Luzón, que eran el grupo principal que estaba dirigiendo la lucha, aunque también los visayos en el centro, en fin. Pero claro, en realidad hasta como que tenían para los sultanatos del sur, de cierto modo consideraban que, bueno, esa es una guerra de españoles con sus cristianos indígenas. A nosotros no nos han conquistado, nosotros estamos en otra onda.
tengo entendido que los filipinos cristianos mandan una delegación a los sultanatos del sur, es decir, bueno, ¿cómo coordinamos para la guerra contra los españoles? Y los sultanatos del sur dicen, bueno, ¿cuál guerra contra los españoles? Nosotros no tenemos acá mucho que ver. El sultán de Zulú sé que se queja, o sea, cuando llegan los estadounidenses le anuncian que han sido conquistados por Estados Unidos, que ahora son parte de Estados Unidos, y ¿por qué? Pregunta el sultán de Zulú, y él dice, bueno, porque España, ustedes han sido entregados por España, y el sultán de Zulú contesta, bueno, pero a mí España nunca me conquistó, o sea, ellos no tenían por qué cederme, o sea, y pues quienes terminan militarmente conquistando a los sultanatos del sur fueron los estadounidenses, quienes entraron ya con otro nivel de armamento, otro nivel de logística, masacres, destrucción, y finalmente fueron ellos quienes pudieron vincular ya militarmente por la fuerza al sur de Filipinas con el resto de Filipinas. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora pasando ya a la última pregunta, esta viene desde nuestro Zoom. En este caso, Jaime Vera pregunta lo siguiente. ¿Usted atribuiría este hinchaje por España a la cercanía lingüística? Nos comenta el señor Jaime. Me imagino que Jaime se refiere a la postura pro-española del comienzo de la revolución filipina. Sí, dice que sí, ya. Esa es una buena pregunta. Al comienzo, o sea, es sabido que la comunidad ladinohablante, su norte era sobre todo Francia. Francia es el país de la civilización, el país sofisticado, todas esas cosas que se atribuyen a Francia en el siglo XIX. A tal punto que, claro, como les comentaba, cuando tenían que prestarse palabras nuevas para desarrollos modernos, se lo prestaban más del francés o del italiano, y bueno, y del italiano también se entiende porque está ahí cerca, que del español. El español ya como que, o sea, el español como fuente lingüística para enriquecer el ladino, no se toma mucho en cuenta. El ladino se enriquece a partir del francés y del italiano como lenguas romances, y bueno, también hay palabras que se toman prestadas del turco, y claro, también palabras hebreas que están ahí. Entonces, yo diría, no estoy seguro si sienten mayor cercanía lingüística por España, como se ve también, o sea, están más empeñados en reformar su propia lengua judeo-española. Creo que nadie dice, ¿por qué no aprendemos español nomás? ¿Por qué no aprendemos, o sea, más fácil? Si, o sea, y no sería una postura loca, ¿no? Decir, bueno, o sea, miremos todos los recursos impresos, toda la literatura, todo lo que hay en español de España, ¿por qué no simplemente nos asimilamos a eso? No sería una postura absurda, pero nadie la propone, que yo sepa. Entonces, a mí eso me sugiere que no hay gran afinidad, no hay odio por España, pero tampoco hay gran afinidad. ¿Y por qué entonces dicen, las cosas marchan bien en Filipinas? Eso es probablemente una combinación de dos cosas, que pues las fuentes que les están llegando, porque mucho de esto que aparece en estos periódicos ladinos son pues reproducciones de lo que reciben de otros periódicos. Se nota que ellos están leyendo periódicos de Francia, de Italia, de Inglaterra, de Alemania, de España también, pero no tanto. Están leyendo estos periódicos, toman los artículos, los traducen, los resumen y los traducen al ladino, y estos periódicos con casi completa certeza, como solía ocurrir bajo el colonialismo, hay una cierta solidaridad colonial, ¿no? O sea, si hay una rebelión de vietnamitas en Indochina, los demás potencias dicen, ay, qué horror estos salvajes, ¿no? O sea, a pesar de que no es colonia de ellos. Entonces, eso es parte o sea, que simplemente están reproduciendo lo que están recibiendo en sus fuentes. Y por otra, pues también, ¿no? O sea, de sentirse más cercanos a Europa Occidental y pues ver a los colonizados como estos indígenas más o menos informes. Como se ve incluso en el caso de Fresco al comienzo, que al comienzo sí dice, los indígenas, pero ya después está diciendo, aguinaldo y que quieren la independencia y que tienen cosas mucho más detalladas. Eso es como lo interpretaría yo, por lo menos. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien.
Entonces, culminamos nuestro bloque de preguntas. Agradecemos bueno, por habernos hecho llegar cada una de sus consultas, dudas, tanto desde el Facebook y desde el Zoom. Entonces, ya para culminar, quisiera dar la palabra al director adjunto del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Sumalay. Doctor. Muy bien, muchas gracias Jorge por la conferencia tan interesante. Estoy seguro que, bueno, la ventaja es que esto queda grabado y luego las personas que no han podido acceder por temas de horario también pueden acudir a las grabaciones, como acabo de mencionar, y se convierte pues en una suerte de documento también de consulta. Ahora mismo me hago la pregunta si en algún momento esas conferencias grabadas pueden ser también consignadas como material de referencia, ¿no? En artículos, ya lo sabremos. Bueno, tu tema es sumamente interesante, como siempre, tu exposición también es sumamente sugerente, atractiva, por los temas desarrollados, por la información que nos muestras. Y bueno, reiterar mi agradecimiento al profesor Jorge Bayona, a las personas que nos acompañan en esta sesión Zoom y también a quienes nos acompañan por las redes, que vamos a continuar con más actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los asistentes. Nos vemos en otra oportunidad.